Esto es un indicador que ya los españoles estaban ya merodeando el Imperio Inca, digamos, eso ya para los españoles era el segundo viaje de Pizarro, ¿no? Entonces, estos eventos coyunturales, que son la presencia española y el evento más importante, la muerte de Huayna Cápac, termina provocando la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Entonces, al final, jóvenes, creo que ya podemos darle la clave y la pregunta 1, ¿no es cierto? Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos. ¿Qué clave encontrarías por ahí? ¿Cuál sería tu clave entonces? ¿Mm? Profe, yo marco B de barco, profe, dice Martín. Ajá, claro, ¿no? Pero, a ver, un detalle. Recuerda que Capac Yupanqui es un Urin. Estaría por acá, Capac Yupanqui. E Incaurco es un Hanan, está antes de Pachacútec. ¿Mm? Entonces no puede ser 1 que la 1 esté antes que la 3, ¿no es verdad? ¿Se entiende? Entonces la D, profe. Milagro dice la D. Martín reafirma, dice, profe, ahora sí marcó la A. A ver, tenemos que empezar con la 3, de hecho. Tiene que ser con la 3. Ya, Capac Yupanqui. Luego de él ya vienen los Inca Hanan, ¿no? Por ejemplo, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha. El hijo de Huiracocha es Incaurco, entonces sería ahí 3-1. Y bueno, hasta ahí sigue siendo la A y la D. Pero a continuación viene la victoria de Tupac Yupanqui sobre los chimúes, derrota de Minchancaman, ¿no? Recordemos que San Marcos preguntó sobre eso, ¿no? San Marcos preguntó qué estrategia utilizó Tupac Yupanqui para derrotar a los chimúes. Era desviar el agua de la sierra para que Chan Chan sea derrotada, ¿no? Eso fue la táctica, la estrategia que usa Tupac Yupanqui. Entonces sería a continuación la número 4. ¿Ya? Y con eso creo yo ya tenemos nuestra clave final, ¿no? La clave final. Y la 2, obviamente, es la conquista de Huayna Cápac. Entonces la clave final termina siendo la alternativa de Dao. ¿Está bien? De Dao. Ajá, así es. Ahí está Milagros, le acertó muy bien, ¿no? En este caso. ¿Ya? Bueno, Martín, sigamos, Martín, vamos adelante. Los demás chicos también, por favor, en el chat, compartan su clave, por favor, chicos, vamos, chicos, compartan su clave, ¿de acuerdo? Y vamos corroborando. Bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, chicos, cualquier cosita que ustedes tengan como curiosidad, por favor, profe, una pregunta, ¿no? Con toda confianza, chicos, con toda confianza. Recuerda que el repaso no significa que tú lo sepas todo. No, profe, repaso, lo sé todo, profe, no voy a preguntar. No, chicos, o sea, siempre hay algo que preguntar, ¿de acuerdo? Así que con la confianza del caso, adelante. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, vamos a la pregunta número 2. Luis dice, profe, por los ciclos de los ciclos. Ahí está. Ahorita vamos a hablar de ciclos, ¿ah? Aquí hay preguntas sobre los ciclos, en fin. Vamos. Pregunta 2. Respecto al Tahuantinsuyo, identifique verdadero o falso según corresponda. A ver, la pregunta 2 está hablándote de qué? Te está hablando del Tahuantinsuyo, su origen y su expansión. ¿Ya? Te está hablando básicamente de eso. Entonces, si hablamos nosotros del Tahuantinsuyo, ya como imperio, tenemos que hablar de los llamados suyos, ¿no? Por ejemplo, el famoso Chinchaysuyo, ¿ya? Que había sido conquistada mayormente por Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿ya? Era muy, pero muy importante el Chinchaysuyo, porque aquí vivían los mejores agricultores, los mejores artesanos, especialmente artesanos en el campo de la orfebrería y la metalurgia. Recuerda que ahí hay una tradición que viene desde Mochica, a la cultura lambayeque, la cultura chimón, ¿verdad? Artesanos orfebres, lo máximo era acá, ¿ya? ¿Qué más también hay en Chinchaysuyo? Hay un excelente desarrollo pesquero. No olvidemos, ¿no? La cultura mochica, pesquera, la cultura chincha, pesquera, ahí está. Y además tenía la mejor producción agrícola de todo el imperio. Pero comparamos con el Antisuyo, que es la ceja de selva, ahí viven los Antis,
Profe, ¿y quiénes son los antis? Son la gente de la montaña, ¿no? La gente que hoy día sería, por ejemplo, los Ashanincas, los Aguarrunas, ¿no es verdad? Ellos son los descendientes de estos antis que eran parte del Tandisuyo en la época inca. Y en la montaña, chicos, la montaña, la ceja de selva, la selva alta, ¿cuál es el cultivo, la hoja sagrada, chicos, por excelencia? ¿Eh? Hablamos del antisuyo, la hoja sagrada. Sin esa hoja sagrada no hay rituales, no hay guerra, no hay matrimonio, no hay nada. Así, chicos. Así como hoy día muchos lo pueden comparar con la bebida. Profe, cumpleaños, una bebida alcohólica. Profe, matrimonio, bebida alcohólica. Divorcio, bebida alcohólica. ¿No es cierto? Una constante, ¿no? Algo equivalente era la coca aquí. Claro, zona cocalera. Zona cocalera. Muy bien. Recordemos que aquí había un grupo de trabajadores que, convertidos en esclavos, tenía que trabajar toda su vida sacando coca. ¿Alguien identifica ese grupo? ¿Alguien identifica ese grupo en el Imperio Inca? ¿Cómo se le llamaba? Eran bien mala suerte, ¿eh? Muy mala suerte tenían. ¿Cómo se llama la gente que tiene mala suerte? ¿Cómo le dice? Eres bien piña, ¿no? Ahí está, ahí trabajaban los piñas, ¿no? Y en realidad eran piñas porque sacaban también piñas, ¿no? O sea, la selva peruana era una zona también frutícola, ¿no? El antisuyo es frutícola por excelencia. Bien, en cambio el Collasuyo es el suyo más grande o fue el suyo más grande, una zona importante llena de mesetas, y ustedes saben que en la meseta se practica la ganadería, por tanto es una zona eminentemente lanera, pero también acá habían artesanos, artesanos de la lana, artesanos laneros, ¿ya? Y estos artesanos laneros eran los mejores tejedores, y especialmente las mujeres. Por eso que aquí en el Collasuyo se va a extraer a un grupo de jóvenes, chicas de 10, 12, 15 años, expertas haciendo el tejido. ¿Recuerdan cómo se llaman esas mujeres del Imperio Inca expertas haciendo el tejido? ¿Ah? Las... ¿Recuerdan cómo se llaman estas mujeres dedicadas a la producción textil para el Inca? Eran mujeres, las collas. La colla era ya, ya era más experimentada, ¿no? 30 años, 40 años, ¿no? Ya tenía varios ciclos, ¿no? Algo así, ¿no? En cambio, la gente que recién estaba empezando eran las agyas, chicos, las agyas, claro que sí. Muy bien, Cintia, muy bien, Nayeli. Ya, entonces, no olvidemos que el Collesú también es una zona artesanal, pero fundamentalmente lanera. ¿Ya? Ya está. Pero también por otro lado hay que recordar, chicos, que habían incas que terminaron siendo grandes conquistadores, por ejemplo, Tupac Yupanqui. Este de acá es uno de los más estudiados de la historia del Perú. A ver, acá está. Uno de los más estudiados porque realizó las mayores conquistas, tanto terrestres como también marítimas, ¿ah? ¿Sí? Ahí lo llamamos el Inca navegante. Realizó una expedición hacia la Polinesia. Es el mayor conquistador. Y al regresar tuvo que pasar por la isla de Pascua, ¿no? Que está digamos, a la parte oeste de Chile. Ahí está, el mayor conquistador. Y una pregunta, si este señor Tupac Yupanqui hizo una expedición por el mar, ¿qué cultura o qué etnia crees tú le habría ayudado en este viaje? Debió ser una cultura muy navegante, ¿no? A ver, ¿quiénes eran los mejores navegantes en el mundo prehispánico, chicos? Los mejores navegantes, los mejores comerciantes marítimos, ¿quiénes eran? Claro, muy bien. Eso significa bien que los chinchas eran los más grandes aliados a los incas. Después del Inca, chicos, ¿quién es la otra autoridad rica del imperio? El señor de los chinchas, ¿ya? Ese señor tenía miles de balsas, un montón de productos exóticos. ¿Recuerdan la famosa conchita roja, el muyu? Que todos lo querían, pero muy pocos podían tocarla. O sea, el muyu es la conchita más demandada de todas, pero muy pocos pueden tocar esa conchita porque es un producto exótico que lo controlan los chinchas. He ahí la importancia, el poder económico de los chinchas, al punto que los incas
permitieron que los chinchas mantuvieran este circuito comercial. Profe, pero los incas entonces no eran así conquistadores, avasallaban pueblos. Claro que sí también, chicos, pero también los incas que practicaban la negociación, la diplomacia. No con todos, solamente con los que convenían. ¿Ya? Eso termina siendo la política inca. ¿Sí? Muy bien, entonces ya más o menos analizando este tema de la expansión del Estado inca, podemos ya resolver, me parece, la pregunta número 2, ¿no? A ver, chicos, yo te pregunto, de esas 4, suponte que conoces muy poco este tema, ya suponte, pero ¿cuál de esas 4 tú descartarías en una? Descartarías en una, o sea, tú estás seguro, esto no es, profe, empiezo por ahí. ¿Cuál está recontra descartada, chicos? Recontra descartada. La 1, profe. Entonces, si la 1 es falsa, entonces, profe, ya tenemos 2 opciones posibles. Ya, bacán. Ahora, obviamente la primera es falsa. La segunda voy a leerla. Voy a invertir tiempo. No, profe, ya se supone que está ahí. Ya no la voy a leer. La tercera tampoco, ¿no es cierto, chicos? La tercera tampoco. Supuestamente está firmándola, ¿no? La cuarta es el detalle. ¿Sí? A ver, chicos, ¿alguien sabe dónde queda la isla de Rapa Nui? Rapa Nui. ¿Mm? ¿Alguien sabe dónde queda esta isla? Exacto, es la isla de Pascua, ¿no? ¿Y no, acaso no pasó por ahí Tupac Yupanqui? Claro que sí. Entonces esta cuarta sería verdadera. Profe, ya tengo mi clave, ya, profe. Mi clave, la B. Ahí está, jóvenes. La clave, la B de barco. Ya está. Listo. Esa es nuestra clave. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? Sí, vamos avanzando, ¿ya? Listo. Vamos ahora a la pregunta 3. Profe, se pregunta en qué parte del prospecto lo encuentro, ¿ah? Ah, ya, lo encuentras aquí, mira. El origen del Estado Inca. El origen del Estado Inca, ¿ya? Te lo subrayo. Ahí está. Entonces vamos con esa pregunta 3. Ah, ya, buena pregunta, Hans. Esa pregunta que me haces tú, Hans, también San Marcos lo hizo alguna vez. Chicos, para todos. Los incas conquistaron la selva baja. Los incas conquistaron la región Omagua, la selva baja. No, para nada. No fueron a la selva baja, o sea, no pisaron suelo actual de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, no llegaron allí. Profe, ¿y por qué? 2 razones, una económica y otra religiosa. La económica es que en la selva baja predomina las tahuampas. Tú sabes qué son las tahuampas, ¿no? Pantanosas, zonas pantanosas. Imposible, pues, una agricultura intensiva, ¿no? Muy imposible. La selva baja es para la agricultura extensiva, pero los incas quieren agricultura intensiva, por eso no conquistan la selva baja. Claro, problema geográfico, Johnny, por supuesto, ¿no? Y la otra razón es religiosa. Para los incas, chicos, las montañas más altas están en la cadena occidental de los Andes, ¿recuerdas? Pasar al otro lado implicaría también romper la relación con los apus, con los dioses. Para ellos, los cerros son los límites. Entonces, pasar al otro lado de la cordillera te está llevando a donde? A la llanura amazónica. Por lo que los incas no llegaron a atravesar allí por el respeto a los apus, por respeto a los dioses. ¿Entienden? Por eso que no pasaron por allí. Entonces, ahí está también otra razón religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, San Marcos preguntó si los incas habían llegado a la selva baja. Para nada. Solo llegaron a la selva alta. Ahora, profe, ¿y los incas cómo llamaban a la gente de la selva baja? ¿Cómo los llamaban? Allá los llamaban así, los sachas. Sacha. Ajá. Sachas. Profe, ¿de ahí viene la palabra sachabaca? Puede ser, ¿eh? Puede ser la palabra sachabaca, ¿no? Vaca del monte, le dicen, no de sachabaca. Pero en realidad el nombre que se le daba a estas etnias era así, sachas, ¿no? Etnias que estaban viviendo en el paleolítico todavía, chicos. Estaban en la caza, la recolección y la pesca, ¿no? Por eso los incas tampoco los terminan incorporando al imperio, ¿ya? Listo. Otra pregunta más dice, profe, ¿los chinchas apoyaron a los españoles en la invasión? Jesse dice eso, no. Junto a los incas, los chinchas fue uno de los pueblos que se quedó con los incas hasta el final. En cambio, habían otras etnias como los chachapoyas, los chimúes, los huancas.
los huancas del Valle del Mantaro. Esas etnias sí jugaron un rol importante para la victoria española, ¿ya? Entonces no hay que pensar que los incas también tenían su gente leal, pues, ¿no? Su gente de confianza, o sea, la gente que al final te acompaña, ¿no? La gente consecuente. Ajá, ese es el punto clave. Muy bien. Ahora, vamos a la pregunta 3 sobre el origen del Estado Inca, lo que preguntaban en el prospecto. A ver, vamos a tomarnos un pequeño tiempo para leer esto, ¿ya? A ver, dice así. El Cusco, que sirvió como el centro del imperio Inca, está situado cerca al extremo norte del altiplano. En efecto, ¿no? Si vemos un mapa, vamos a apreciar que el Cusco se encuentra en la parte norte de la meseta del Collao. Tú sabes que la meseta del Collao se le llama el altiplano peruano-boliviano o llamado también la altipampa, ¿no? La altipampa. Ya está, bacán. ¿Qué más dice? Dice que se encontraba una zona activa de diferentes poblaciones regionales, ¿no? Quiere decir que en el altiplano había un montón de poblaciones, ¿no? De repente estaban poblaciones que eran muy distintas culturalmente, pero como estaban en contacto, terminaban ¿qué? Terminaban mezclándose, ¿no es cierto? Mezclándose. Ya, ¿qué más? El presente estudio demuestra que la gente inca pertenecía al altiplano. Mira, los incas pertenecían a los grupos que estaban ahí en el altiplano, donde habían varios, o sea, los incas también se mezclaron en un comienzo, ¿ah? Dice, pero sí en duda cuándo, o sea, el tema del tiempo, en qué año, en qué siglo, este grupo llegó hacia el Cusco. Aunque el análisis preliminar de ADN, uy, qué lindo, chicos, esta pregunta te está explicando que se va a demostrar genéticamente de dónde vienen los incas. Sí, hoy en día, chicos, con el ADN podemos saber de dónde venimos todos, ¿ah? Sí, por ejemplo, esto es aplicado por el caso del Homo sapiens, ¿no? La prueba genética del origen del Homo sapiens, sabemos hoy día, nos lleva hasta África, hace 200.000 años, porque antes se pensaba que el Homo sapiens más antiguo de la Tierra vivía en dónde, vivió en dónde, en Francia, el famoso hombre de Cromagnon. No sé, recuerden ustedes en sus repasos de varios contenidos de han encontrado el hombre Cromagnon, ¿no es cierto? Origen Francia, ¿no? Le ponían 40.000 años y lo consideraban como el Homo sapiens más antiguo de la Tierra, ¿no? Pero obviamente ese dato está recontradesfasado ya. El más antiguo Homo sapiens lo encontramos en África con una antigüedad de 200.000 años, chicos. Entonces, hoy con el ADN podemos saber cuál es el origen remoto de nuestros antepasados. Entonces, han aplicado eso a los incas. Profe, ¿entonces significa que hoy día hay incas? ¿Hoy día hay incas? No, no necesariamente. Lo que se ha encontrado a lo largo del tiempo son momias, momias de la época, momias de la nobleza inca. Entonces, ahí se ha aplicado estos estudios genéticos. Entonces, ¿qué dice? Dicen que los incas, mira, sus antepasados vienen del formativo, ¿eh? Del formativo, imagínate, ¿no? O sea, de la época de Chaví, ¿no es cierto? Sugieren el reemplazo en algún momento de poblaciones originales por una nueva. Quiere decir que a lo largo del tiempo, en la meseta del Collao, va a haber un cambio poblacional, ¿ya? No sabemos si los incas fueron sacados de acá por otro pueblo, ¿ya? Hay una hipótesis, chicos, que señala que son los aymaras los que sacan a los incas del Collao. Y tengan en cuenta que los aymaras hasta ahora están aquí, ¿no? De repente en el salón tenemos por ahí, pues, algunos compañeros que sus parientes vienen de Puno, ¿no es cierto? De repente en el salón alguien viene de Puno, alguien viene de, no sé, de parentesco boliviano. Y bueno, de acuerdo a estudios genéticos se ha planteado que los aymaras terminan sacando a los incas del Collao, ¿ya? Y existe todavía un interrogante sobre las relaciones que habían entre poblaciones del periodo inca y las del postformativo. O sea, lo que se sabe hoy día, chicos, esto es indudable, indudable, tú sabes que la genética no la puedes contradecir, ¿no? O sea, es ya absoluto.
algo así como vemos en el canal 9, ¿no? Del programa de Andrea, ¿no? ¿No es cierto? Él es el padre, ¿no? O sea, ya no puedes negar, ¿no? Ya no puedes negarlo, ¿no? Entonces, con esta prueba genética, se ha demostrado, chicos, que los incas no son del Cusco, ¿ya? Este es algo que ya lo venía planteando San Marcos. Hay un profesor, bueno, ya no enseña este profesor, eh, que fue decano principal, profesor principal de San Marcos en historia, Valdemar Espinosa, no, profesor Chaupis es un profesor actual, pero ya no está este profesor que te comento, se llama Valdemar Espinosa. Uh-huh. Y claro, Valdemar Espinosa ha sido profesor de muchas generaciones, ¿no? Incluyendo a quien les habla. A mí me enseñó la maestría. Entonces, el profesor Valdemar Espinosa había publicado un libro, se llamaba Los Incas, que se fue publicado en los años 90, 80, y es ahí donde, en la que San Marcos, o sea, la universidad, sacaba las preguntas de examen de admisión para la universidad de ese libro. Y él sustentaba, mira, hace 40 años atrás que los incas no eran del Cusco. Pero apareció por ahí historiadores de la Católica que dijeron, no, señor Valdemar, la arqueología ha avanzado tanto que San Marcos se ha quedado, ¿no? ¿Saben qué? Los incas no son del altiplano, los incas son del Cusco, decía Católica, ¿no? Y la Universidad Católica demostró que en Cusco se había encontrado una cerámica, te lo pongo aquí rápidamente, mira, porque hubo un debate, ¿eh? La cerámica Quilque, que es una cerámica tipo inca, de una antigüedad de 1100 años más o menos después de Cristo, y que está antes, se encontró, su antigüedad es mucho más antes de la supuesta llegada de los incas hacia el Cusco, ¿no? Entonces, si hay algo inca antes que el Cusco, antes que la llegada de Inca al Cusco, significa que los incas son del Cusco, ¿no? Pero con esta prueba genética, chicos, ya es indudable que San Marcos tenía razón. San Marcos tenía razón, que los incas vienen de el altiplano. Ajá, exacto, ahí ven, ahí está, creo que esa es la cerámica Quilque, Solange, correcto. Eso es lo que usaba Católica para decir, no, los incas son del Cusco, entonces los incas no vienen del altiplano, son del Cusco porque está la cerámica Quilque, que es más antigua de lo que decían que los incas llegaron al Cusco. Entonces, y al final, con esta prueba genética, chicos, la genética le da la razón a los samarquinos, ¿no? Ajá, entonces hoy día es indudable, chicos, ya que los incas vienen fuera del Cusco. Uh-huh. Ahí está, San Marquitos, miren chicos, San Marquitos con libritos, con documentos todo apolillados, amarillos, adelantándose a la historia. Y la genética tuvo que reafirmar lo que San Marcos ya vino afirmando hace décadas atrás. Ese es San Marcos, chicos. Con todas las limitaciones, ¿no? Con todas las piedras en el camino, se hace investigación. Se hace investigación, ¿se das cuenta? Por eso, chicos, entrar a San Marcos es entrar, o sea, el examen solamente, chicos, la primera puerta de tantas puertas complicadas, pero muy gratificantes que nos da San Marcos, ¿cierto? Mientras más difícil sea, se disfruta mejor, tú lo sabes, se disfruta mejor. Ahí está, ¿se dan cuenta? Listo. Entonces creo que ya tenemos, chicos, la respuesta a esa pregunta que, mira, tú hablas de los japoneses en genética, uff, son lo máximo los japoneses, ¿eh? Ahí está, si quieres ustedes investigar un poco sobre este tema, ahí tenemos a Kenshi, no Kenji, ¿eh? Sino Kenshi Shimada, ¿no? El que ha hecho esta investigación genética creo que hace unos 4 años atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa podemos, eh, cuál de los enunciados en todo caso tendría mayor sentido para afirmar el origen de los incas, chicos? ¿Cuál sería ahí, jóvenes, nuestra clave más adecuada? ¿Mm? Profe, yo marco la B de barco. ¿Qué dicen, chicos? Quedamos con la B, ¿no? Sí, no hay otra, ¿no? Porque las otras niegan o las otras se van por otro aspecto, pero es la B la que termina siendo la más acertada respecto al contenido de la lectura. Así es. Ahí está, chicos. ¿Listos? Muy bien. Clave la B de barco. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bien. Vamos ahora a la pregunta número 4. Otra pregunta también bastante interesante
¿Acerca de qué tema, profe, el prospecto? A ver, vamos a ver aquí, a esto de acá, mira. El tema de cultura y religión inca. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a la pregunta número 4. Dice, la expresión artística incaica no buscaba, ahí está la palabra importante, no buscaba, ni siquiera remotamente proyectar una imagen terrorífica, no buscaba una imagen terrorífica. ¿Recuerdan, chicos, que cuando las altas culturas fueron apareciendo, recuerdas, desde el periodo formativo, ¿sí? Periodo formativo, dijimos que aquí aparece la teocracia, ¿no? Mejor dicho, la teocracia acá se consolidó, ¿ya? Pero también va de la mano con la presencia de imágenes terroríficas. Un ejemplo clásico es Chavín, ¿recuerdas? El alzo monolítico, la estela Raimondi, el obelisco Tello, ya está. Ahora, esta idea del terror, la idea de las imágenes con colmillos, ¿hasta cuándo dura esto, jóvenes? ¿Solo con Chavín? No, eso continúa con Mochica. Si ustedes ven a los dioses mochicas, el Ayapaec es un dios con rasgos felínicos, con rasgos terroríficos. Y si vemos a los dioses de la cultura nazca, también lo son. Pero chicos, es a partir del horizonte medio, Huari, Tiahuanaco, que hay un corte. ¿Me entiendes? Hay un corte. Los dioses aquí son mayormente agrícolas. Los dioses son agrícolas acá. Ya no son tan terroríficos. Por eso vemos en el horizonte medio al dios Huiracocha. ¿Recuerdan? El dios Huiracocha, tanto en la portada del sol como en la cerámica Huari, ¿no? Un dios vinculado a la agricultura, al maíz, a la papita, ¿no es verdad? Ahí está. Entonces, eso va de la mano, chicos, con la presencia de un gobierno teocrático militar. Eso fue Huari Tiahuanaco, ¿sí o no? Esto continúa en el intermedio tardío, no, ya no vemos presencia de imágenes terroríficas, y obviamente con los incas tampoco vamos a ver ese sentido terrorífico en la religión y en el arte, ¿de acuerdo? Ya los incas como que abandonan totalmente esta idea de usar imágenes terroríficas, pero recuerda que eso viene desde el horizonte medio, por si acaso. Ahora, la pregunta dice aquí, ¿no? Tampoco imágenes de guerreros derrotados. Ajá, recuerda que, ¿dónde vemos imágenes de guerreros derrotados? A ver, San Marcos preguntó en una ocasión, puso en una pregunta un gráfico, a ver, te lo voy a poner aquí, ¿ya? Mira, te lo voy a poner aquí. Es la danza de los prisioneros en Moche. Ahí está, vamos a ver aquí. Ajá, ahí está. ¿Pueden verlo? ¿Cierto? Ahí está. Ajá. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a ver este tipo de prisioneros derrotados en el arte? Hasta la cultura mochica. Porque Huari y Tiahuanaco no usan estas escenas. Chimú, Chincha tampoco. Los incas menos. ¿Te das cuenta? A eso va la pregunta. Tampoco vamos a ver cuerpos cercenados salvajemente. Eso tú lo puedes ver mayormente aquí, en el formativo. Por ejemplo, veamos una imagen. La iconografía de la cultura Sechín, que es una cultura del formativo anterior a Chavín. A ver aquí. Ahí está, mira. ¿Ves? ¿Ves que son brazos cortados? La profe, hay descuartizamiento, ¿no? ¿Han visto? Dos brazos cortados. Y no solamente son brazos, también encontramos corazón. Y lo curioso, chicos, que el colegio médico de cardiólogo, bueno, el colegio médico con, digamos, el área de cardiología, usan como un icono los corazones encontrados en la escultura de Sechín, ¿no? Ajá, porque es el primer corazón en arte encontrado en la historia del Perú.
Y no solamente el corazón, también se encuentra, como te decía, ¿no? La cabeza, ¿no? La primera vez que encontramos cabezas cortadas en la historia es con Sechín. Eso también encontramos con Chavín. Inclusive continúa con quién. Continúa también, ¿recuerdas? Cabezas, trofeos. ¿A quién te hace recordar? ¿A quién te hace recordar cabezas, trofeos? ¿A la cultura nazca, sí o no? A la profe. Qué fuerte, profe, ¿ah? Alucinante, ¿no? Uh-huh. Ahora, chicos, como te decía en el esquema, todo esto va a empezar a cambiar con el horizonte medio. Y vamos con la pregunta. ¿Cuál era el objetivo? Su objetivo en realidad parece haber sido, ¿qué cosa? A ver, ¿por qué los incas cambiaron toda esta religión, esta ritualidad, estas imágenes violentas, sanguinarias, que lo vamos a ver en el formativo, en el intermedio temprano? ¿Por qué empieza a cambiar desde el horizonte medio y con los incas ya no se va a ver en ningún sentido este tipo de imágenes terroríficas que acabamos de compartir a lo largo de la historia de las culturas pre-incas? ¿A qué se debe, chicos? La A, fortalecer la transmisión de una escritura del Renacimiento. No, para nada, ¿no? No había escritura en la época inca. La D de dado, aplicar el arte, los conceptos agrarios del altiplano. Pregunta, chicos, el altiplano, meseta el collao, abundancia de Ichu, pastizales. Pregunta, ¿cuál es aquí la principal actividad económica? Aplica tu geografía. Meseta. En la meseta que... Ajá. Pregunta, ¿puede haber ahí conceptos agrarios? Ahí está, ¿te das cuenta? Te emocionaste. No relacionaste esa historia con geografía. Cuidado. Ni siquiera relacionaste historia, economía, geografía. Ten presente eso, ¿ya, chicos? No puede ser la D, ¿no? Acá sería ganadero, pero bueno. Tampoco los incas utilizaron muchas imágenes ganaderas. Pero lo que sí los incas van a establecer es esto, mira. Que hay un mundo, un universo separado en tres partes, en tres pachas. Profe, ¿qué es pacha? Pacha es mundo. El mundo de arriba, el Hanampacha. ¿Quién está ahí? Está el sol y la luna. Está el rayo. Están las estrellas. El Caipacha. Ahí estamos tú, estoy yo. Los hombres comunes y corrientes. Están los cerros también, que son los apus, que también son dioses menores. Y está el Ujupacha, el mundo de abajo, el mundo subterráneo. Por ejemplo, si entras a una cueva, estás entrando a una cueva, estás entrando al Ucupacha. ¿De acuerdo? Si sales de la cueva, estás en el Caipacha. O sea, todo lo subterráneo, todo lo que tiene que ver con orificios debajo del suelo, tiene que ver con el Ucupacha. Ahora, ¿quién es la única criatura que puede conectar los tres mundos? A ver, ¿quién crees tú que pueda conversar con el sol, que pueda conversar con el pueblo y que pueda hablar con los muertos? ¿Quién puede hacer eso? El único, chicos. Claro, es el Inca. La profe, por eso que el Inca tenía poder. Por eso que el Inca usa esto. ¿Te das cuenta? Por eso que el Inca utiliza esto, que es más poderoso que hablar de los dioses terroríficos, ¿no? Esto fue más efectivo. ¿Por qué cree que los incas cambian la figura de los sacrificios, cercenamientos, descuartizamientos, imágenes felínicas por esto? Entonces, nuestra clave correcta, ¿cuál sería? Obviamente, la alternativa B de barco. ¿Ya? Ahí está. Listo, chicos. Entonces, en esta pregunta, sí, dime Hans dice, profe, de las imágenes que mostró de Sechín, ¿qué mensaje transmite? Claro, las imágenes de Sechín, chicos, mira, eso fue también una pregunta de San Marcos hace creo que un par de años, o el año pasado, que creo que fue pregunta de examen de admisión. Cuerpos cercenados, buena pregunta. Quiero que veas primero para responderte, ¿ya? Ya, mira. Ahí está. Mira. Una cabeza,
¿no es cierto? Y otra cabeza. ¿Qué significa eso, chicos? Violencia, violencia social, presencia de guerreros que están cortando cuerpos como una forma de sacrificios a los dioses. Jóvenes, pregunta, en Chavín, ¿se va a dar alguna ofrenda a los dioses? Sí. ¿Qué ofrenda se le daba a los dioses en Chavín? Se sacrificaba llamas, se daba coca, se quemaba coca, y también no olvidemos, se ponía, ¿qué le daban a los dioses en Chavín? Esto de aquí, la comida de los dioses. ¿Cómo se llama la comida de los dioses? Ajá, los famosos, ahí está, ¿sí o no? Así es, Martín. Bueno, en realidad es esto de acá, ¿no? Exacto, la conchita sagrada, la que todos quieren, pero muy pocos pueden tocarla, ¿no? Ahí está. Profe, ¿y de cuándo viene esta idea del mullo? Eso viene desde Caral y llega hasta los incas. Y recuerda, mira, chicos, el mullo también fue una pregunta de examen de admisión. Puede ser que por ahí nos puedan poner como alternativa. El mullo no solamente representa la llegada del fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. También el mullo te representa que hay intercambios regionales. Entonces, ¿cómo explicas que el mullo que está en Ecuador haya llegado a Caral? ¿Cómo explicas? Intercambios regionales. No hay otra. Ese es uno. Y de otra forma, ¿cómo puedes explicar también eso? Que el muyu, como era parte de un elemento sagrado, terminó siendo parte también de las ofrendas que traían los peregrinos a los centros ceremoniales. Ahí está. ¿Correcto? Inclusive el muyo llegó hasta la meseta del Collao. O sea, ¿cómo llegó desde el Ecuador hasta la meseta del Collao? Chicos, ¿qué cultura en el mundo andino hizo posible que ese muyo llegara de Ecuador hasta la meseta del Collao? ¿Qué cultura navegó, luego pasó por tierra para hacer estos intercambios? Eso es, los chinchas. Pregunta de San Marcos, ¿por qué los chinchas fueron los grandes comerciantes del mundo prehispánico? Porque intercambiaban productos exóticos. Ahí estaba la base de su riqueza. Intercambio de productos exóticos. Ahí está. ¿Está bien? Listo, chicos, listo. Muy bien, clave entonces la alternativa B de barco, cosmovisión. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud, alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿Seguimos avanzando, chicos? A ver, ustedes son la voz. Go, go. Vamos con más go. Vamos con más go. Vamos. Listo. Vamos a la pregunta 5. Otro tema clásico del tema Inca, chicos. ¿Dónde está eso, profe? Allá, estaría ubicado, a ver, aquí, mira, el tema economía, mira, el tema economía y el tema sociedad. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 5. A ver, vamos a leer. Las estructuras del imperio Inca, diversas en el espacio y estratificadas en el tiempo. A ver, vamos a analizar la estructura del imperio Inca, o sea, la organización, ¿no es verdad? Diversas en el espacio, ponte, por ejemplo, en la sierra, en la selva, en la costa, y estratificadas en el tiempo, es decir, que con el pasar del tiempo, en la sociedad inca fueron apareciendo varios grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué grupos fueron apareciendo en la medida que la sociedad inca fue evolucionando? Si antes eran los Hatunrunas, los van a aparecer los Yanacona, los Mitimaes, los Piñas, las Aguias, por ejemplo, ¿ya? Dice, en un primer análisis, pueden caracterizarse por las combinaciones de dos principios, la reciprocidad y la redistribución. ¿Está bien? Teóricamente, la reciprocidad, ¿qué cosa es? Se aplica a las relaciones entre individuos o grupos simétricos. A ver. Un Hatun Runa y otro Hatun Runa. Ayuda mutua, ayuda mutua, ayuda simétrica. ¿Qué cosa y qué formas ayudan? Entrega de fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Ahí está. Fuerza de work. Fuerza de trabajo. Ya está.
Fuerza de work, fuerza de trabajo. Ya está. Listo. ¿Son simétricos? Sí. Están en la misma jerarquía. Son hatunrunas. Nadie es más que el otro. Homogéneamente simétricos. ¿Qué más? Donde los deberes económicos de uno implican los deberes del otro. Ajá. Es un intercambio de ayuda de dones y contradones. O sea, mi don, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? El don del Haturruna, ¿cuál es? Su fuerza de trabajo. ¿Qué es un don? Lo mejor que tiene una persona, ¿sí o no? Es lo mejor, ¿no? Para el Haturruna, ¿qué es lo mejor que él tiene él? Es su fuerza de trabajo, ¿no? Es lo más valioso que él tiene. ¿Ya? ¿Qué más dice? Sin embargo, el concepto de redistribución supone una jerarquía, o sea, ya no vamos a encontrar esta figura de acá. Vamos a colocar una jerarquía. Acá vamos a colocar, obviamente, al Inca y a los Hatunrunas, que forman parte de un Ayllu. ¿Está bien? Miren, chicos, cuando los cronistas españoles estuvieron acá recogiendo información en la época de la conquista, le preguntaban a los Hatunrunas por qué ellos obedecían a los incas. ¿Por qué el Hatunruna obedecía al Inca? ¿Y qué respondía el Hatunruna? No, yo no obedezco al Inca. Yo no obedezco al Inca. Yo obedezco ¿a quién? A mi curaca. El curaca, por tanto, era un intermediario entre el Estado inca y la población. Entonces, ¿qué vamos a ver en la redistribución? Una jerarquía, ahí está la jerarquía, ¿te das cuenta? La jerarquía. Por un lado se aplica a grupos y por otro lado hay un centro coordinador, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Hatunruna está obligado a trabajar para el Inca, eso se llama la mita, y también él puede trabajar para el curaca, ¿ya? Como parte de la mita. Así es, ¿eh? El ayu puede trabajar para el curaca, porque el curaca es parte del Estado, ¿cierto? Y la mita es para el Estado. Y a cambio, el Inca, ¿qué cosa entrega como retribución? Alimentos valiosos al ayu, coca o maíz. Vamos a poner acá bienes. Y también le entrega a quién? Le entrega al curaca para que él siga cumpliendo su función de intermediario. Entre los regalos o entre los bienes que el Inca le da al curaca, estaba, por ejemplo, la entrega de tierras y la entrega inclusive también de sirvientes llamados yanaconas, asimismo también la entrega de agyas para el curaca. Muchas de estas agyas terminaban siendo también hermanas del Inca, de tal forma que el curaca y el Inca terminaban siendo, ¿qué? Parientes, ¿no? Terminaban siendo parientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice aquí sobre la redistribución? Por un lado, se aplica a grupos, por otro lado, hay un centro coordinador. El centro coordinador termina siendo el propio Estado Inca. Hay un doble movimiento, ¿sí o no? Entrega de bienes y un elemento coordinador. Entonces, dice, hay un doble movimiento, uno centrípeto, ahí está, centrípeto, el Estado centraliza la producción. Recuerda que el Ayu, a través de la mita, ha producido bienes. ¿Qué hace el Estado? Lo guarda en sus grandes depósitos, llamado como colcas. ¿Está bien? Eso es algo centrípeto, porque va hacia el Estado, hacia el centro, ¿no? Pero también hay algo centrífugo. ¿Cuál es eso de centrífugo? Que el Estado utiliza estos bienes para distribuir a otros ayus. A otros ayus. Y así de esa forma continuar con la expansión. Entonces dice aquí, define aquí la vida económica. Aglutinación de los productos de los diversos pueblos. Ahí está, donde los aglutina el Estado Inca, en las colcas. Y después una difusión de productos hacia otros grupos, hacia otros pueblos que el Inca fue conquistando a lo largo del tiempo. O sea, si se dan cuenta ustedes, chicos, en la redistribución, ¿quién es el eje ahí? Chicos, en la redistribución, ¿quién es el eje? ¿El ayu o el Estado? En la redistribución, ¿quién es el eje?
O sea, el centro de todo, ¿no? El que articula todo, el que hace mover todo este sistema, claro que sí, es el Estado. Entonces, la pregunta dice acá, ¿cuál de los siguientes podríamos afirmar representa la reciprocidad? Nos hablan solamente de reciprocidad. ¿Cuál es el enunciado que se vincula mejor con la reciprocidad? La A, los premios que recibía el curaca. Al contrario, eso es parte de la redistribución. ¿Recuerdan? El curaca recibía premios del Inca. Redistribución. La B, el apoyo que se realizaba por los miembros del AYU. Puede ser, ¿no? Apoyo entre miembros del AYU. ¿Recuerdan? Ahí está. La C, la organización laboral a favor del curaca. Esto sigue siendo la parte de la redistribución, ¿no? El AYU trabaja para el curaca como parte de la redistribución. El trabajo por turnos, ¿qué significa? Significa mita, ¿ya? Y la mita, miren por acá chicos, la mita también es parte de la redistribución. Y ya tenemos solamente una opción real. ¿Cuál es? La alternativa, la B de barco, ¿cierto? Porque solamente la reciprocidad alude a los vínculos que hay entre los miembros del AYU. El Hatun Runa y el Hatun Runa. ¿Está bien? ¿Listos? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Yo les hago una pregunta, ¿ya? Mira, atento, atenta, escúchame. Mira, ¿qué mecanismo o qué principio económico utilizaban los incas para acrecentar el imperio inca y a su vez calmar o evitar rebeliones sociales? ¿Qué principio de los que aquí hemos identificado utilizó el imperio inca o el estado inca para lograr sus objetivos? ¿La reciprocidad o la redistribución? ¿La reci o la redi? ¿Cuál de los dos? ¿Mm? ¿La reci o la redi? ¿Mm? A ver, chicos, otra vez la pregunta. La pregunta era, el imperio inca, para continuar su proceso de expansión y evitar rebeliones populares o rebeliones de Hatunrunas, ¿qué mecanismo utilizaba? ¿La reci o la redi? Claro, así es, chicos, muy bien. La redistribución, porque es parte de la política del Estado. En cambio, la reciprocidad es una práctica de los ayus, ¿sí? Ayus, reciprocidad. Redistribución, Estado, ¿ya? Ahí está. Profe, yo quería, por ejemplo, papa, yo quiero camote, yo quiero yuca, profe, ¿cómo lo obtengo? Fácil, trabajas para tu vecino, luego él trabaja en tu chacra, ya tienes los productos. Profe, quiero ropa, quiero calzado, profe, quiero coca, ¿cómo lo obtengo? Fácil, trabajas para el Estado Inca, mediante la mita, el Estado te lo da. Se dan cuenta que todos los bienes y servicios están garantizados por la reciprocidad y la redistribución. Por eso, chicos, este modelo reemplaza el modelo de economía de mercado. Los incas no conocían el modelo de economía de mercado, obviamente, no conocían el mercado, las transacciones, la moneda, porque eso era reemplazado por la reciprocidad y la redistribución. ¿De acuerdo? Ahí está. Profe, ¿los incas eran esclavistas? ¿Los incas eran feudales, profe? ¿Los incas eran socialistas, profe? En realidad, la postura actual sobre el modo de producción inca, si queremos llamar así, es esto de aquí, mira. La redistribución. Esa es pues pongamos así, una forma de producción única. Bueno, no hay, por lo menos no hay en Europa eso. Por eso dicen algunos que este modelo es un modelo sui generis, único en su estilo. Lo que te dice que los incas crearon una economía autónoma. Claro, libre de cualquier influencia extranjera, pues, ¿no? Porque es parte de un desarrollo autónomo la cultura andina, ¿ya? Listo, jóvenes, vamos ahora a la pregunta número 6. Ay, ay, ay. Profe, esta pregunta me hace recordar a una pregunta, o mejor dicho, a un contenido que yo leí en el boletín de CEPRES San Marcos. Ajá.
Si has leído este boletín de San Marcos, ¿no? De la prensa San Marcos, justo en el tema de la población andina, por ahí puedes sacar tu clave. A ver, ¿cuál sería nuestra clave de esa preguntita? Dice, ¿no? Los Hatunrunas estuvieron organizados en ayllus y fueron la base y la principal fuerza laboral durante el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, este es el ayllu. Entonces, aquí tenemos a individuos. ¿Quiénes son los individuos? Son los Hatunrunas. Profe, en castellano, ¿qué significa esto? Hatun, ¿qué significa? Grande. Runa, hombre. La palabra no está relacionada al tema de la estatura, por si acaso, sino un tema de mayoría de edad. ¿Ya? Un Hatunruna era mayor de edad, ¿en qué momento? Cuando se casaba. Y no olvidemos también que la palabra Hatunruna alude tanto al hombre como también a la mujer. Al hombre como también a la mujer. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, cuando los incas empiezan a formar el imperio, los incas se sienten un poco incómodos con la redistribución. Recuerda que los Hatunrunas hacen el trabajo para el Estado, ¿no? Como vimos en el esquema de acá, ¿recuerdas? El que vemos por acá. Entonces el Estado tiene que darle bienes. Entonces los incas, en especial a partir de Tupac Yupanqui, empiezan a establecer la presencia de grupos sociales que no van a participar en la redistribución. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, los chasquis. Los chasquis. Chicos, ¿quiénes eran los chasquis? ¿Cuál fue la función de los chasquis en la sociedad inca? ¿Qué eran ellos? Claro, los mensajeros imperiales, por ejemplo. ¿Quién más? También tenemos acá a las acchas, que eran mujeres separadas del pueblo y eran convertidas en tejedoras para el Estado inca. ¿Quién más se le da aquí, profe? También salen los soldados, ¿ya? Los soldados. También de aquí, ¿quiénes salen? Salen también los llamados, por ejemplo, los piñas o pinacunas, ¿sí? Pinacunas, etcétera. Sin embargo, también hay un grupo muy particular que pertenecía a los Hatunrunas, vamos a ponerle con otro color, eran los llamados mitimaes. Mitimaes. Mitimaes, mitmas o mitmacunas. Estos eran un grupo de personas que eran parte del Ayu, pero que el Estado Inca dio la orden para enviarlos a otras regiones. Por razones, por ejemplo, de colonización, habían regiones en el imperio que tenían poca población, y los mitimaes llegaban a esas regiones nuevas para repoblar la zona, y de paso también para impartir la cultura cusqueña, o sea, dos funciones a la vez. Una es colonizar y otro es cusqueñizar, ¿ya? Además de ellos también había otro grupo que salía del ayu, pero ya nunca más podía tener vínculos con la familia que se quedaba en su ayu. Nos referimos a los yanaconas, ¿ya? Yanaconas, a quienes comúnmente llamamos la servidumbre, los sirvientes del Inca, que no es tan cierto eso, chicos. Los yanaconas eran más bien servidores muy meritorios. Muchos yanaconas, por ejemplo, fueron convertidos en grandes generales y hasta en curacas, así como escuchan, ¿ah? Un ejemplo clásico de un yanacona que se convirtió en un gran general, ¿ya? Un general, inclusive, se convirtió en un curaca, es el famoso Calcuchimac. Calcuchima. Profe, ¿quién es Calcuchima? Calcuchima era un general Atahualpa, que fue uno de los primeros en enfrentarse a Pizarro, ¿no? Los militares se enfrentan a Pizarro. Con eso, ¿qué cosa te estoy diciendo? Que el Yanacona, ya en la época de los españoles, fue convertido, catalogado como un sirviente, o sea, una cuestión peyorativa, ¿no? Así como en la Edad Media, ¿te acuerdas? El siervo de la gleba, servía al señor feudal, ¿no? Entonces, así los españoles lo vieron a él. Pero lo vieron de una forma incorrecta, porque en realidad Yanacona tenía inclusive posibilidad de ser un curaca, de ser un general.
¿Ya? ¿Dónde está la idea de que es sirviente, que cocina, que lava, que atiende al Inca? ¿Dónde está esa idea de sirviente? Habrían algunos, claro está, pero también el Yanacona podía asumir un cargo político y militar importante. Ten en cuenta eso, ¿ya? Entonces, el Yanacona era sacado del Ayu, y una vez que lo sacaban del Ayu, nunca más, chicos, nunca más podía contactarse con su familia que quedaba en el propio Ayu. O sea, eres Yanacona, pierdes tu familia para siempre. Profe, ¿y ahora con quién voy a vivir? Allá vas a vivir con la élite cusqueña, vas a vivir con el Inca, ¿ya? El caso de Mitimae, en cambio, no. El Mitimae sí tenía vínculos con su Ayu, a pesar que estaban muy lejos los Mitimaes. Pongamos, por ejemplo, eh, un caso de Mitimaes en el Imperio Inca. Vamos a poner acá vínculos. Un caso de Mitimaes es el caso de la etnia Cañari. Los Cañaris había sido una etnia del actual Ecuador, ya conquistada por Tupac Yupanqui, pero como eran tan rebeldes los Cañaris, que hizo Tupac Yupanqui, sacó un grupo de ellos, Mitimaes, y los lleva hacia Lambayeque, y ahí se quedan ellos hasta el día de hoy. Por eso ustedes se van a Lambayeque, hay una, me parece si es por una provincia o distrito, se llama Cañari. Sus descendientes vienen del norte. Ahora, profe, ¿esa gente de Lambayeque perdía vínculos con la gente que estaba en Ecuador? No. ¿Ya? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia entre un Mitimae y un Yanacona, mientras que el Mitimae mantiene vínculos con el Ayu, el Yanacona ya no tiene más vínculos. Entonces la pregunta dice, ¿no? Los Hatunrunas estuvieron organizados en Ayus, fueron la base social y la fuerza principal del imperio inca. ¿Cuáles podrían ser parte de este grupo? ¿Cuál sería ahí nuestra clave en esa pregunta? ¿Qué grupo que ves ahí, Chasquis, Yanaconas, Pinacunas o Aguias, procederían de los Hatunrunas? ¿Cuáles de ellos, chicos? ¿Cuáles de ellos? ¿Cuáles de ellos? ¿Cuáles de ellos? Profe, yo marco la B de barco, dice Gladys. Yo marco la B de barco, profe. Chasquis, profe, Chasquis, los mensajeros. Y también marco, profe, marco también la 4, profe, las Aquias. Claro, claro que sí, muy bien. Claro que sí, excelente, claro, claro, esa es la clave, ¿ya, chicos? Inclusive lo puedes encontrar literalmente en tu material de Pre-San Marcos. Lo puedes encontrar si deseas. ¿Ya? Ahí está. Listo. Bien, jóvenes, ese es el punto clave sobre estos grupos sociales. Recuerda que esto ha venido también como pregunta de examen de admisión. Los Mitimaes han preguntado, yo creo que un par de veces, ¿ah? ¿Sí? Eran grupos colonizadores, ¿no? Que eran llevados a diferentes partes del imperio, ¿ya? Y como se dicen, chicos, gracias a los Mitimaes, los incas no tenían necesidad de llegar a un pueblo y obligar a ese pueblo a que acepte la religión inca, la cultura inca. Los Mitimaes como que facilitaban la incorporación de pueblos al imperio inca, ¿ya? Como que agilizaban la expansión del imperio. Es como, por ejemplo, ¿no? Supongamos en la época de los cristianos, cristianismo, cómo el cristianismo llegaba a cada pueblo indígena. Es que iban allá los curas, ¿sí o no? Los curas venían de Lima, recorrían todo el Perú, llegaban hasta la Puna, tocaban la puerta de la casa del Hatunruna y le hablaban de Dios, ¿sí o no? De esa manera facilitaron la conquista. Algo así eran los Mitimae, chicos. Facilitaban la cusqueñización del imperio inca. Los Mitimaes ya sabían quechua, muchos ya sabían la idea de la cosmovisión, ¿te acuerdas? Los tres mundos unidos, y los Mitimaes empezaban a difundir esas ideas. ¿Correcto, chicos? Entonces los Mitimaes ayudaron a cusqueñizar al Tahuantinsuyo. Y esa palabra de cusqueñizar es una palabra muy cultural. Recuerda que, por ejemplo, los griegos también hicieron lo mismo, ¿no? Helenizar, helenización.
Los griegos, ¿cómo lo hicieron? A través del arte, ¿no? A través de la pintura, la escultura, a través de la lengua griega, ¿no? Los romanos también hacen lo mismo, romanizar, ¿no? A través de que el latín, el derecho, ¿me entiendes? La arquitectura. Los bárbaros también hicieron lo mismo, germanizar, ¿no? La cultura germana se combina con la cultura romana, los incas también, cusqueñizar. ¿Cuál va a ser el instrumento principal? Los mitimaes. Ajá. Claro, chicos. ¿Por qué creen, chicos, que en Argentina, en Chile, cuando llegan los españoles, había mucha gente que aceptaba a los incas? ¿Por qué hasta Ecuador, hasta Colombia, ¿recuerdas? Colombia, los incas eran aceptados por los mitimaes. No te olvides, ¿ah? Cusqueñizadores del imperio. El Inca le debe mucho a los mitimaes. ¿Ya? Por eso el Inca les daba como premio no romper vínculos con quién, con su ayu. Ah, ¿te das cuenta? No romper vínculos con su ayu. Ajá, listo. Pregunta 6, Barquito. Pregunta 7. Nos preguntan sobre cuál de los siguientes enunciados podremos afirmar que pertenece al periodo imperial del Imperio Incaico. A ver, ¿cuál de ellos? A ver, tú no te molestes, ¿ah? Por tu experiencia de sí. Bueno, sí, claro, no. Por tu experiencia, ¿cuál de esas 4, chicos, sí o sí tiene que estar? Tiene que estar. ¿Cuál de esas 4 tiene que estar sin duda alguna? Vamos. Etapa imperial, no te olvides. Etapa imperial. ¿Mm? A ver, ¿cuál de las 4 tiene que estar sí o sí? ¿Mm? ¿Cuál de esas 4, chicos digo, no, esa tiene que estar? Profe, la 3, por ahí dice Gladys, dice la 3, Kayla dice 1. ¿Seguros? Como que deja muy abierta tu respuesta, Keila y Martín. Hay una que es de todas formas, sin dudar, indudablemente. Claro, Carla, exacto. Los incas llegaron al río Maule, profe, ese es Chile. Eso ya es la época imperial, pero, profe, la época de Tupac Yupanqui, profe. Es el límite del Collasuyo al sur, claro que sí. Si está esto, chicos, ya con eso matas un montón de alternativas, ¿sí o no? Matas la 2, obviamente, ¿ya? Entonces, si queda la 4, la 2 la leo, puede ser. La 3 la leo, puede ser la 1, puede ser. Entonces, vamos descartando para una vez cortar con todo. A ver, ¿quién fue Ninan Cuyochi? ¿Quién fue Ninan Cuyochi? Él era el elegido. Cuando Huayna Cápac iba a morir, ¿quién lo iba a reemplazar? Él, Ninan Cuyochi. Él debió ser elegido. Cuando Huayna Cápac murió, vamos a poner acá RIP, producto de la viruela, chicos. ¿Cómo murió? ¿Qué pasó con Ninan Cuyochi? ¿Qué pasó con este sucesor, chicos? Murió de lo mismo, porque él cuidaba a su papá. Cuidaba a su papá. Su papá también lo mató con la viruela. Terrible, ¿no? Que papá e hijo se mueran en un solo acto. ¿Ya? Entonces, si hablamos de Huayna Cápac, obviamente Huayna Cápac está en la etapa imperial, ¿no? Entonces, de hecho, profe, la 2 tiene que estar. Si está la 2, ya voló la B. Ya voló la B, chicos. Ya está. La 2 está. La 4 está. Ahora, la 3. La 3 debe estar en la etapa imperial. A ver, ¿qué dices tú? La batalla inca en Yaguarpampa, donde ellos derrotan a los chancas, ¿debe estar en la etapa imperial? Suponte que esta es la etapa imperial, chicos. Esta es la etapa imperial. Justo esta fecha. Acá está Pachacútec fundando el imperio. Pero antes que Pachacútec logre vencer a los chancas, él tiene que primero derrotar a los chancas por aquí. Claro, acá está la famosa batalla de Yaguarpampa. Yaguarpampa, chicos. Donde derrota a los chancas. Incluso todavía ni siquiera se llamaba Pachacútec. Se llamaba Cusiyupanqui. Tras esta batalla, Pachacútec hace 2 cosas. 1, se cambia de nombre.
se llamaba Cusi, ahora se llama Pachacútec. Y 2, funda el imperio. El imperio. Entonces, la batalla que aquí estamos analizando, ¿debe estar en la etapa imperial? No, está antes, no puede estar en la etapa imperial. Descartamos entonces la 3. Si la 3 descartamos, ya puede salir nuestra clave, ¿no? La alternativa dado. Ajá, la alternativa dado. Son las únicas. Profe, ¿y la número... la número 1 también se descarta? Sí, pues, ¿no? Porque los Hanan son con Inca Roca. Inca Roca está mucho antes que Pachacute, por lo tanto está mucho antes que la etapa imperial. ¿Ya? Listo, la clave correcta, la D de dado. Jóvenes, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí, chicos? Vamos avanzando, ¿sí? ¿Está bien? Ya, genial. Bien, jóvenes, vamos ahora a la pregunta número 8. Ajá, pregunta 8. A ver, chicos, ¿me permite por favor un minutito? Voy a traer mi agüita, por favor. Vayan leyendo esta pregunta si fueran tan amables, ¿de acuerdo? Genial. Listo. Busquen la clave ahí. Listos. Listo. A ver, vamos. Pregunta 8. De conformidad con al pensamiento andino, cielo, tierra y abismo infraterno, no se hallaban cósmicamente distanciados. Profe, ¿qué cosa es este discurso que me están presentando aquí? Bueno, si hablamos del pensamiento andino, cielo, cielo es arriba, ¿no es cierto? Cielo es arriba. Profe, en quechua, Hanan. Ah, ya, profe, recuerdo eso. Hanan, Kai, Uku. Hanan, Kai, Uku. Hanan, arriba. Hanan, arriba. Kai, 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 Pacha, aquí. Uku, Ucupacha, abajo. Ya, profe, ¿cómo me puedo acordar esto? A veces me confundo, profe. A veces confundo el Caipacha con el Ucupacha. A veces confundo el Hanan Pacha con el Caipacha. Bueno, simple, ¿no? Si empezamos con la primera letra, Hanan, H, H es primero. O sea, suponte que parte de arriba comienza pues la primera letra, ¿no? La siguiente es, en el abecedario, es K. Del cielo, tierra. Y la letra siguiente del abecedario, digámoslo así, es la U. Entonces viene abajo, ¿no? Si empezamos de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Ese es un orden. ¿Sí? Claro. Claro, a mí también, Juan Carlos, cuando yo leía la palabra uku, profe, uku, me suena cucu. Ya, el cucu está abajo, profe, el diablo. ¿No? El cucu está abajo, ¿no? El diablo, profe, está ahí debajo de la tierra, ¿no? Bueno, son algunas mnemotecnias que usamos que hemos usado los estudiantes para acordarnos, ¿no? Pero no te miento que esto suele confundir a algunos, ¿ah? Sí, suele confundir. Claro, si no sabes un poco de quechua y no estás muy ubicado, tú puedes confundir el caipacha con el janapacha. Por ejemplo, yo como me acuerdo, claro, ucupacha, me acuerdo con el cucu, abajo, y el caipacha, kai significa aquí. ¿Dónde estoy yo? Aquí, pues, profe, en la tierra, ¿no? Aquí, ¿no? En la tierra. Y a lo que me quede es arriba, pues, el janampacha, ¿no? Yo me puedo, Cobra Kai, dice. Yo soy de Cobra Kai, ¿no? Ya, profe, me acuerdo por Cobra Kai, o sea, Cobra Kai aquí, los hombres que pelean, ¿no? Ya, está bien. Está bien tu nemotecnia. Está bien con nemotecnia, yo sé, ya, está bacán, está chévere, ¿eh? Lo voy a tomar, ¿eh? Lo voy a tomar. Bien creativo, bien. Ya, pues entonces, el cielo,
arriba, ¿no? Comenzando por arriba, H, profe, Canampacha, la tierra, ya, y el abismo, ya, que es el Ucupacha, ¿no? Ya está. Listo, ya está. El abismo o el inframundo o el mundo subterráneo, como querramos llamar. Recuerda que hay alguien que conecta a los tres. ¿Te acuerdas quién conecta a los tres? ¿Quién es el intermediario de los tres mundos? ¿Recuerdan? Claro, profe, mi Inca, profe, mi King, el Inca, profe. Claro, ahí está el Gut andino, el Gut andino hecho hombre. Claro, el Inca, profe. Así es. El Incagut, algo así. Aunque esa palabra Incagut, cielo, podemos llamarlo así, ¿ah? Mira, Inti Churín. Inti, sol. Churín, hijo. Hijo del sol, ¿no? El Inca era como un dios en la tierra, o sea, un Incagut. Está bien, está bacán tu mnemotecnia, cielo. Bacán, bacán, chévere. ¿Ya qué dice después? Este esquema, tanto para los runas como para los no pocas tribus salvícolas, o sea, chicos, este esquema de la cosmovisión, el mundo tripartito, no te olvides que eso se llama mundo tripartito, no solamente lo cree la gente de la costa, no solamente esto lo cree la gente de la sierra. ¿Quién más cree en esto, chicos? La gente de la selva. ¿Te acuerdas los antis? ¿Te acuerdas los antis? Los que eran parte del anti suyo. Ajá, ellos también creen en esto, ¿ah? Por eso cuando dicen cosmovisión andina, de repente tú pones a pensar, profe, andina, esto es de la sierra, profe, de la sierra nomás. No, también abarca gente de la selva, por si acaso. Dice, presentaba pues con suma facilidad una estructura vertical fraccionada. Ajá. ¿Por qué los mundos son de arriba hacia abajo? ¿Por qué son ascendente-descendente? ¿Por qué es vertical esto, chicos? ¿Por qué creen que es vertical? ¿Por qué el mundo no es horizontal? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Porque hay dioses, hay mayores y dioses menores, dioses principales y dioses secundarios. A ver, vamos a poner acá la palabra más exacta, verticalidad religiosa. Verticalidad religiosa, ¿ya? Por eso comenzamos desde arriba hacia abajo, ¿no? La verticalidad religiosa. Jerarquías. Entonces, una verticalidad fraccionada en tres planos. Firmamento, Janampacha, tierra, Caipacha, inframundo, Ucupacha. Bien, jóvenes, pregunta. El único ser que podía estar en contacto con los tres mundos, ¿quién era? ¿Quién era el único? Exacto, ¿no? El único era el Zapa Inca, claro. El Inti Churín, exacto, ¿no? El Zapa Inca. El Zapa Inca. Muy bien, ahí está nuestra clave correcta. Listo. Bien, chicos, entonces hemos abarcado un poco de, a ver, ¿qué hemos abarcado el prospecto? Hemos abarcado el origen, el tema político, el tema económico, el tema social, el tema cultural y el tema religioso. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a ver la crisis del imperio y la caída, la resistencia a la conquista y la guerra civil entre españoles. Así que vamos con eso. Ah, ya, buena pregunta, Martín. Zapa significa poderoso, gigante, enorme, grande. Eso es, Zapa Inca. Por ejemplo, la persona que tiene su barriga grande, o sea, la panza, se llama huira, ¿no? La barriga se llama huira. Si tenemos la barriga grande, ¿cómo se llama? Huirazapa, o sea, el panzón, ¿no? Ajá. Si tenemos la cabeza, ¿cómo se llama la cabeza? La cabeza se llama Uma, la cabeza se llama Uma. Si tenemos cabeza grande, Umazapa, algo así. ¿Zapalonja? Esa es otra cosa. Ah, ya, zapalonja, tienes que combinar las palabras, ¿ya? Entonces, la palabra zapa, recuerda bien, chicos, la palabra zapa no se le dice a cualquiera. Zapa equivale a decir, para este contexto político, emperador. Emperador. Chicos, una pregunta. De los 13 incas que conocemos, ¿quién puede tener este título de Zapa Inca? 3 nada más. De los 13, solamente 3 pueden tener ese rango. ¿Quiénes serían, profe? Pachacútec,
Tupac Yupanqui y Huayna Capac. Profe, los anteriores, Manco Cápac, Sinchirroca, ya solamente son incas. Incas. ¿Está bien? Por eso que los más grandes incas son los 3 que te digo. Y son los incas más estudiados y más preguntados en examen de admisión. Ajá. Y de los 3, profe, ¿a quién se pregunta más? Se pregunta más sobre Pachacútec y Tupac Yupanqui. A Huayna Capac se pregunta más cuando hablamos de la guerra civil de Huáscar Atahualpa, ¿no? Básicamente. Buena pregunta, profe. ¿Y qué hicieron para hacer Zapa Incas? Sencillo. Pachacútec funda el imperio. Algo no tan pequeño como te puedes imaginar. ¿Qué hizo Tupac Yupanqui? Conquistó las mayores tierras del imperio inca. El gran conquistador. Tupac Yupanqui es el gran conquistador del imperio. Digamos que él conquistó el 70% de las tierras del imperio incaico, casi más de la mitad. El gran conquistador. ¿Y qué hizo Huayna Capac para merecer un Zapa Inca? Conquistar el último territorio para el imperio. Con él alcanza la máxima expansión. Por eso son Zapa Incas. La máxima expansión. Pero como yo te decía, el más grande de los grandes, el más bravo de los bravos, es Pachacútec. Bravazo. Porque gracias a él se estableció la mita, el culto al sol, el runasimi como lengua oficial, estableció el tributo indi, bueno, el tributo andino, que consistía en entregar fuerza de trabajo, ¿no? La mita termina siendo el tributo mismo que el Inca exige, ¿ya? Y obviamente las grandes construcciones que tú te imaginas que estaban en el Cusco, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, el propio Machu Picchu, que son parte de la mita, ¿no? Porque con la mita el Estado Inca termina construyendo estas enormes obras monumentales que hasta ahora perduran, digamos, en el Cusco. ¿De acuerdo? ¿Está bien esa respuesta, Daniel? ¿Sí? ¿Conforme? ¿Conforme, Daniel? ¿Sí? Ya, genial. Vamos a la pregunta 9, chicos. Ya estamos entrando al tema de ya el periodo colonial. Periodo colonial. Y vamos a esta pregunta. Profe, esto es el tema política colonial, profe. ¿Dónde está en el prospecto, profe? Ah, ya, está aquí, mira. Instituciones políticas. ¿Está bien? Vamos a esa pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a las funciones del Real Supremo Consejo de Indias? Ajá. A ver. Mira, en la época colonial, el virreinato, tú lo sabes, Perú fue dominado por España. Habían autoridades que estaban en España, estaban allá solamente, y desde allá gobernaban estas tierras. El caso más particular de ello fue el Real Consejo de Indias, que solamente algunos lo llaman Consejo de Indias, ¿ya? Esta institución fue creada con el fin de gobernar las colonias españolas en América. ¿Pero qué cosa significa gobernar? Gobernar a nivel de administrativo, gobernar a nivel político y sobre todo gobernar a nivel judicial. ¿De acuerdo? Gobierna las colonias. Ellos envían a los virreyes, envían a los jueces, que se llaman oidores, que van a formar la Real Audiencia en Lima. Van a enviar a los corregidores al virreinato. ¿Recuerdas el corregidor? El que cobraba el tributo al indio, el que enviaba al indígena a la mita, él. Todo viene de Consejo de Indias, ¿ya? Gobierna las colonias. Ahora, chicos, cuando un virrey terminaba su cargo, ese virrey tenía que ir a España para ser auditoriado, si cabe la palabra, auditoriado, supervisado, evaluado por el Consejo de Indias. Este consejo le pedía al rey le pedían en un documento toda la gestión, todas las obras que el virrey había hecho durante su gobierno. Y además le pedía un presupuesto. A ver, virrey, ¿cuánto has gastado en esta obra? A ver, dame el gasto, cuánto has ingresado, cuánto has gastado, cuánto resta. O sea, todo ese conjunto de elementos de auditoría, ¿correcto? Termina llamándose como el juicio de residencia, que estaría justamente aquí, mira. Ajá, la B. ¿De acuerdo? Si la número 2 está, chicos, si la número 2 está,
Y creo que ya no valía leerla porque estaba en todas las claves, ¿no? Estaba en todas las claves, bueno, casi en todas. Descartamos la C. ¿Está bien? Pregunta, ¿voy a leer la 3? ¿Leeré la 3, chicos? No, profe, ya está. La 3 se supone que es verdadera, ¿no? Ajá. Entonces, verdadera, verdadera. A ver, la que me va a definir aquí es la número 4. ¿Ya? Ahora, algo que comúnmente tú debes recordar por tu preparación, porque has leído un poco tal vez, es que la justicia en la época española, durante la colonia, tiene sus niveles. ¿Ah? Por ejemplo, suponte, chicos, que tú eres un indígena de la época colonial. Ahí está, tú eres un indígena. Profe, ¿cómo se llaman los indígenas del virreinato? Ya no se llaman jatunrunas, ahora se les llama a ellos los indios de cédula o indios comunes, simplemente. ¿Ya? El indio común y corriente se llama indio de cédula. Ya, suponte que tú eres un indio de cédula, no sé, alguien ha abusado de ti, te ha hecho trabajar y no te ha pagado, te ha obligado a trabajar en la mina, qué sé yo. ¿Tú a dónde te quejas? ¿A dónde te quejarías? ¿Con quién te quejas, chicos? A ver, ¿cuál sería la institución colonial donde tú como indio te podías quejar en primera instancia? A ver, Martí dice, profe, yo me iría al Consejo de Indias, o sea, ¿te irías a España? A ver, un indio de cédula que vive en Puno, que está con las justas económicamente, ¿podría ir al Consejo de Indias que está ahí en España a quejarse? Difícil, ¿no? Difícil, ¿no, Martín? Entonces, si vamos a quejarnos en primera instancia, vamos a quejarnos con la primera autoridad que está frente a nuestros ojos. ¿Qué autoridad colonial estaba siempre acompañando al indio? Claro, claro, muy bien, Hans. El corregidor, ¿sí? El corregimiento. ¿Ya? Ahora, si el corregidor, el corregimiento no fallaba a tu favor, tú podías venir a Lima y quejarte ante la Real Audiencia. La Real Audiencia. Entonces presentabas tu queja. Bueno, ¿cómo un indígena presentaba su queja? Oralmente. Oye, y hablaba en quechua incluso. Peor, pues Lima bueno, no te van a entender si eres un indio de común. Entonces simplemente tu queja queda archivada, pues, ¿no? Ahora, en caso que tú eras un indio rico, ahí sí podías ir a España. ¿Y podías ir a dónde? Al Real Consejo de Indias, órgano judicial de máxima instancia judicial, o si quieres llamarlo así, en última instancia, Consejo de Indias. Pero como te decía, tienes que ser un indio rico para viajar allá. Profe, ¿hay algún caso en el virreinato? Sí. Hay un par de casos. Se habla del famoso cacique Vicente Mora Chimo, que era un cacique de la ex cultura chimú, que se fue hasta España a quejarse porque le quitaron sus tierras, ¿no? Pero generalmente el indígena llegaba hasta acá nomás, hasta aquí llegaba. Tranca que llegaba al Consejo de Indias, ¿ya? Ahora, eso para el caso de los indígenas. Pero en cambio, si tú eras un criollo o un español, pregunta, ¿te podías quejar al corregimiento? ¿Un español o un criollo podía presentar su queja al corregidor? No, porque el corregimiento ha sido creado para los indios, chicos. El español o el criollo podían presentar a la Real Audiencia su descargo en primera instancia. ¿Me entienden? Si para el indio la primera instancia es el corregimiento, pero para el criollo y para el español es la Real Audiencia. Ahora, profe, ¿qué pasaría si su litigio no es ganado por el español o criollo? Ellos pueden viajar a España y presentar su queja al máximo órgano judicial que termina siendo, como dijimos, el Consejo de Indias. ¿Ya? Ahí está. Entonces, de hecho, chicos, que la 4 debe estar o no debe estar. El Consejo de Indias es la principal tribunal de justicia en todo el virreinato. Recuerda que España era un reino y el Perú era un virreino o reino del Perú, o llamado virreinato.
¿sí? Y todo el territorio del Imperio Español, tanto España como sus colonias, estaba manejada por el Consejo de Indias. Todo tipo de justicia finalmente ellos se encargaban de resolver. Entonces, si yo te pregunto, la pregunta 4 dice acá, ¿principal tribunal de justicia en el virreinato será cierto? ¿O más bien sería esto la Real Audiencia? ¿Mm? ¿Qué institución española fue la principal encargada de la justicia en el virreinato? ¿Mm? La Real Audiencia, pero yo te pregunto, te están hablando del Consejo de Indias. ¿Quién está por arriba de la Real Audiencia? ¿No es el Consejo de Indias? Entonces dice principal tribunal de justicia en el virreinato. Ya. Entonces, virreinato alude a solamente la jurisdicción virreinal, ¿no? O sea, la jurisdicción que está el Perú. Dentro del virreinato está el principal tribunal de justicia, que es supuestamente la pregunta dice Real Consejo de Indias. Pero el Consejo de Indias era más allá del virreinato, como ustedes saben. Abarcaba todas las colonias, ¿no? Y para el caso particular, porque la pregunta se cierne a un caso particular, esto sería más bien para la Real Audiencia. ¿Ya? Por eso la 4 no puede ser como opción. Si no es la 4, nos quedamos solamente con la 2 y la 3. La clave correcta, entonces sería la alternativa D de dado. ¿Está bien? La D de dado. Listo. ¿Sí? Claro, a Hans, dentro del virreinato estaba la Real Audiencia. Claro que sí. Ya está. Sí, el juicio de residencia solo se aplicaba para los virreyes, o sea, las autoridades de mayor cargo en el virreinato. De mayor cargo. Bien. Vamos a la pregunta número 10. Pregunta 10. Pregunta 10. Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos con respecto al desarrollo de las guerras civiles entre españoles. A ver. A ver. Este tema de las guerras civiles entre españoles fue un contexto donde tanto conquistadores como encomenderos y la corona española se enfrentaron por ejemplo, tierras, encomiendas y también metales preciosos, ¿no? Que terminan siendo las causas más importantes para esta guerra civil entre españoles. ¿Ya? Todo comenzó cuando Francisco Pizarro obtuvo beneficios en la capitulación de Toledo, gracias al cual, mira, acá está América del Sur. A ver, vamos a ver un mapa mejor, vamos a poner un mapa acá. El mapa de las gobernaciones del siglo XVI. Ya está. Ahí está. ¿No es cierto? Todo empezó cuando Francisco Pizarro obtuvo mayores beneficios, entre los cuales se encontraba la gobernación de Nueva Castilla, gracias a la capitulación de Toledo. ¿Ya? A la cual también Almagro le terminan entregando una gobernación llamada Nueva Toledo. Hasta ahí habían litigios, conflictos, pero no había guerras. La guerra va a estallar principalmente por la lucha por el Cusco, reclamada por Almagro, pero en posesión de Pizarro. ¿Ya? Entonces se dan las batallas. Por ejemplo, acá tenemos la batalla de las Salinas, donde los Pizarro matan a Almagro y al año siguiente los Almagros matan a Francisco Pizarro. Ahí acaba la Primera Guerra Civil, con la muerte de Pizarro. Luego, los almagristas nombran a
Diego de Almagro el Mozo, gobernador de todo esto de acá, ¿sí? Y tras ello, la corona española envía a un juez llamado Vaca de Castro, quien derrotó a los almagristas y a Diego de Almagro el Mozo. Ahí termina la Segunda Guerra Civil. Y a continuación, llega en lugar de Vaca de Castro el primer virrey del Perú, el señor Blasco Núñez de Vela, quien llega al Perú con un conjunto de leyes llamados como las 30 Ordenanzas de Barcelona, 30 Ordenanzas de Barcelona, llamadas como las Nuevas Leyes de Indias, las cuales reemplazarían a la Capitulación de Toledo, por ejemplo, y van a plantear la creación del virreinato, y además, y esto fue lo más complicado para los conquistadores, fue la eliminación de las encomiendas, lo cual perjudicaba radicalmente a los grandes encomenderos. Eso fue la causa de la Tercera Guerra Civil, ¿no? Estas leyes de Indias llamadas así también. Entonces se llega al Perú un personaje llamado Pedro de la Gasca, quien derrota a Gonzalo Pizarro, líder de los grandes encomenderos. Ahora, los grandes encomenderos, ¿qué cosa buscaban en esta guerra? Formar en el Perú señoríos. Señoríos. Los señoríos eran una suerte así tipo feudos que impedían que el rey pudiese manejar el control del territorio. O sea, lo que buscaban finalmente los encomenderos grandes era más autonomía frente a España. Fueron derrotados, luego Pedro Lagasca se fue del país, la victoria de Pedro Lagasca termina con la Tercera Guerra Civil, y al final los pequeños encomenderos, que era un grupo que había apoyado a Lagasca en la guerra contra Gonzalo Pizarro, reclaman encomiendas, ¿no? Pero Lagasca no termina entregando encomiendas a todos. Estos pequeños encomenderos, al mando de Francisco Hernández de Girón, le reclaman a la Real Audiencia, que a propósito era la institución creada para manejar la justicia en el virreinato, y en casos excepcionales la Real Audiencia también podía comandar el ejército, ¿eh? Como fue el caso de la guerra contra este pequeño encomendero rebelde, Hernández de Girón, quien finalmente es aplastado y con ello termina la Cuarta Guerra Civil. Entonces, en conclusión, las guerras civiles, ¿por qué fueron importantes en la historia del Perú? Porque esa guerra fue la expresión, chicos, de un proyecto autónomo, ahí está, un proyecto autónomo que termina fracasando y por consecuencia el proyecto centralista, que es el proyecto de la corona española, termina triunfando y a raíz de eso la corona española envía a autoridades que van a manejar mejor el virreinato, el naciente virreinato peruano. Si no fuera por esta guerra civil, chicos, no estaríamos hablando de corregidores, Real Audiencia, no estaríamos hablando de autoridades coloniales, ¿me entienden? Estaríamos hablando de un Perú más autónomo frente a España, ¿no? Un caso muy particular, ¿ya? Entonces, ese es el significado de estas guerras civiles. Entonces, profe, ¿cuál sería el orden correcto de acuerdo a lo que aquí hemos ido estructurando cronológicamente? Bueno, de hecho que la 4 tiene que ir al final, porque esta fue la última guerra de las guerras civiles, ¿no? La Cuarta Guerra Civil, la guerra civil de los pequeños encomenderos. Entonces, si termina con la 4, creo que con eso sale nuestra clave, ¿no? ¿No es cierto? En una nomás sale nuestra clave, la alternativa de dado. Ajá, ahí está. Entonces, no olvides, por favor, este tipo de preguntas lo puedes atacar, ¿no es cierto? Siempre por la parte final o por la parte inicial. ¿Ya? Esa es una forma también de atacar rápidamente la pregunta. Sí, Hans, a ver, acerca de las autoridades coloniales, acá Hans nos pregunta, profe, ¿cuál es el rol del cacique? Mira, el cacique fue una autoridad que termina siendo un colaborador del corregidor, mientras que el cargo de corregidor había sido creado para el cobro del tributo, así también como el manejo de las reducciones, ¿ya? Por eso el corregidor tenía funciones políticas, porque manejaba las reducciones y también funciones judiciales además, ¿no? Es el juez de primera instancia para los indígenas.
pero a eso también agregamos una función administrativa. Recuerda que el corregidor se encargaba de cobrar el tributo. ¿Está bien? Entonces, para poder colaborar con estos corregidores, la corona española establecería la presencia de los llamados caciques. Los caciques eran descendientes de la élite inca, muchos también eran parte de la antigua nobleza provincial incaica, recuerdan los antiguos jefes de la cultura chimú, la cultura huanca, habían sido convertidos a caciques en la época colonial, y la función principal del cacique es colaborar con el corregidor en el cobro del tributo, en la organización de la mita y vigilar a la población indígena en las reducciones. ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta esto, ¿no? Las reducciones es este pueblo de indios que termina siendo controlados por los corregidores, ¿ya? Quienes manejan justamente el corregimiento. Profe, y a nivel territorial, ¿qué es un corregimiento? Bueno, un corregimiento es un territorio equivalente así como una provincia, dentro de la cual existen varias reducciones, ¿de acuerdo? Existen varias reducciones. ¿Ya? Pero además, dentro del corregimiento existe un territorio llamado cacicazgo, que estaría más o menos por aquí. Estos cacicazgos eran, digámoslo así, como propiedad privada de los caciques. Entonces, el cacique termina colaborando con el corregidor para el cobro del tributo, la organización de la mita, y a su vez también él contribuye o ayuda también a la evangelización de los indios. Por eso que el cacique, como les decía, jugó un papel importante como una bisagra, ¿no? Como un eje, como un puente entre la autoridad colonial y la población andina. Profe, eso no es igual al curaca de la época inca. Así, chicos, no olvides que la imagen del cacique fue tomada del modelo de la estructura política inca. ¿Ya? Por eso que el cacique era un colaborador, ya no del inca, sino era del corregidor. ¿Está bien? Ahora, profe, pero el cacique, que es un indio noble, vivía en su casa y al costado de su casa, profe, estaba el indígena común y corriente. No, chicos. Los caciques rara vez entraban a la reducción. El cacique es un indio privilegiado. Ponte, ya, un poco exagerado, pero vamos a decirlo así. Es como un indio pituco. Un indio pituco. No vive en conos, ¿ya? No viven con la gente conera, digamos. Son iguales, pero es un indio privilegiado. Entonces, el cacique no vive en la reducción, ¿ya? No ejerce un control sobre él. Inclusive, chicos, los indígenas eligen un representante para que negocie con el cacique y negocie con el corregidor. Esta autoridad se llama el famoso Barayoc, el alcalde de indios. El Barayoc es una autoridad de indígenas, pero no es reconocido por la corona española. Ya, por eso que el Barayoc era una autoridad simbólica, ¿me entienden? Para la comunidad indígena. Entonces, antes pensábamos que el cacique era aquel que vivía en la reducción, ¿no? Digamos, el interlocutor entre los indios y la autoridad colonial, ¿no es verdad? Pero en realidad, chicos, habían conflictos entre caciques y Barayoc. Los Barayos sí eran dirigentes de los indios, digamos, elegidos por ellos, pero los caciques no eran elegidos por los indios. ¿Recuerdas? El cacique es elegido por el rey de España. Por eso los caciques, muchos de ellos no eran reconocidos por los indígenas. No eran reconocidos porque no eran elegidos por ellos, pero sí eran reconocidos los Barayos. ¿Ya? Entonces ten en cuenta que el cacique se fue un poco más para el mundo español que para el mundo indígena, por el tema de los privilegios. ¿Está bien? Ajá, ya, listo, muy bien, Hans, porque ese tema de los barayos y los caciques a veces queda muy vacío y solemos confundir como si fuera la misma autoridad. Ya, ten en cuenta ese detalle porque a veces cuando hay vacíos es fácil para que el catedrático San Marcos pueda hacer una pregunta por ahí. ¿Sí? Los vacíos siempre son el débil para nosotros como postulantes, ¿no? Claro. Listo, jóvenes. La clave correcta, repetimos, la alternativa D de dado. Pregunta 11. En la pregunta 11 te voy a poner una pequeñísima corrección, ¿ya? En vez de idólatras,
Yo voy a cambiarlo por la palabra hereje. ¿Qué te parece? Para encontrar una clave correcta, ¿de acuerdo? Ya. Vamos entonces a la alternativa, la pregunta sobre este tema de la Santa Inquisición. ¿Sí? A ver, rápidamente, chicos. Cuando viene la conquista española, recuerda que los españoles estaban acompañados de muchos religiosos, entre ellos los llamados dominicos. Un ejemplo clásico es el caso de Vicente Valverde, ese dominico que se presenta ante Atahualpa, ¿no? Le dice, ríndete, Inca, que sobre ti hay un dios, hay un papa, hay un rey, ¿no? El mismo que le pide a Atahualpa el requerimiento, la rendición de Atahualpa. Entonces, a lo largo de la conquista, los dominicos terminan siendo un grupo bastante importante, ¿ah? Inclusive los dominicos fundaron una universidad. Fundaron una universidad, chicos. A ver, ¿qué universidad fundaron los dominicos? ¿Qué es la razón de hacer tu existencia el día de hoy? A ver, vamos. Exacto, San Marcos. Profe, San Marcos dice acá. San Marcos, claro que sí. Ahí tenemos a los dominicos como Fray Domingo de San Martín. Ajá. Y tú vas a ver su estatua, vas a ver su estatua cuando vayas a San Marcos y cuando vayas a la Biblioteca Central de San Marcos, la Biblioteca Central de San Marcos, que muy pronto la vas a ver, por ejemplo, vas a hacer cachimbo, en la puertita está la imagen de Fray Domingo Santo de San Martín, fundador de San Marcos. Entonces, chicos, los dominicos empezaban a tener tanto poder que el virrey Toledo dijo esto: no podemos permitir que en el virreinato hayan grupos de poder. Tenemos que combatirlos. ¿Cómo se combatió? ¿Cómo combatió el virrey Toledo el gran poder que tenían los dominicos? ¿Invitando a quién? Invitando a esta nueva orden religiosa, los jesuitas. Entonces los dominicos se sintieron incómodos. Se sintieron muy incómodos los dominicos, chicos. ¿Por qué? Porque los dominicos, ponte, ellos eran más de la Edad Media, o sea, habían sido creados en el mundo medieval con otra tradición, pero en cambio los jesuitas habían sido formados en el mundo moderno, con otra forma de mentalidad. Recuerda que en el mundo moderno, ¿qué estaba? El humanismo, renacimiento, ¿no es verdad? Ya, eso era el jesuita. El jesuita era tolerante, era muy tolerante, por ejemplo, a la idea de las imágenes desnudas, ¿sí? El jesuita era muy tolerante con la idea de que las imágenes cristianas se puedan combinar con las imágenes andinas. Entonces, Toledo, ¿qué hizo Toledo? Sacó a los jesuitas de la educación, perdón, sacó a los dominicos de la educación y puso en su lugar a los jesuitas. Hay un cambio de grupos de poder en el mundo religioso. Entonces, jóvenes, a partir de aquí en adelante, ¿quiénes van a manejar las universidades? ¿Lo van a manejar quiénes? Los jesuitas. ¿Se dan cuenta? Eso viene con el virrey Toledo. Entonces, jóvenes, si la 1 tiene que estar en la alternativa correcta, si la 1 tiene que estar, chicos, creo que ya está la clave, ¿no? ¿O no está la clave? Aquí dice quién dirigió el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Ya, los jesuitas van a manejar a partir de aquí la educación, pero los que van a pasar a dominar este tribunal terminan siendo los desplazados, o sea, los dominicos. ¿De acuerdo? Ahí está, dominicos. Entonces la 1 no es verdadero, la 1 es falso. Si la 1 es falso, bueno, obviamente la B tampoco será verdadero. A ver, la número 3 es verdadero. Esto llega con el virrey Toledo. La 3 es verdadera. Entonces la A tiene que volar, profe. Nos queda la C y nos queda la D. La 3, como dije, es verdadera. Ahora, ¿la 2 es verdadera? Chicos, ¿la Inquisición perseguía a los herejes? ¿Quién es un hereje? Un hereje es un cristiano católico que cuestiona la religión católica. ¿Sí? No es ateo, pero sí la cuestiona, por eso es perseguido. En efecto, la Inquisición termina persiguiendo a los llamados herejes, claro que sí. Entonces tiene que estar de todas formas la número 2. Profe, si la 2 ya está, pues profe, ya está la clave, ¿no? La 2 y la 3. Ajá. ¿Por qué no puede ser la 4, chicos? ¿Por qué no puede ser la 4 la pregunta sobre la Inquisición? Es que la Inquisición, chicos, no perseguía a los indios. Los que perseguían a los indios eran ¿quiénes?
Los extirpadores de idolatrías. Recuerda que el indio cree en ídolos. La idea de estos religiosos es extirpar esos ídolos. Extirpación de idolatrías. ¿Ya? Idolatrías. Ya está. Entonces la 4 no puede estar dentro de ese concepto de Santa Inquisición. Clave correcta, la alternativa de edad. Muy bien, vamos a la pregunta 12. Las encomiendas, chicos, ¿qué eran las encomiendas en la época colonial? Mira, cuando los conquistadores llegaron aquí al mundo andino, el rey de España los va a premiar, los premia, ya dándole a cada uno un grupo de indígenas. Este grupo de indígenas termina llamándose la encomienda. ¿Por qué se le llama encomienda? Porque el rey les encomendó, les dijo, te encomiendo este deber conquistador, tú tienes que evangelizar a los indios, tienes que cristianizarlo. Chicos, la encomienda fue creado para esto, para cristianizar. Es la razón de ser de la encomienda, cristianizar. ¿De acuerdo? Y a cambio el conquistador, ¿cuál sería su rédito? La corona española le beneficia a él dándole el rédito de que puede cobrar tributos a la población de la encomienda. Por eso que los primeros tributos que España aplica fue aplicado en realidad por los encomenderos, no lo aplicó el corregidor, lo aplicó el encomendero. ¿Ya? Profe, pero ¿la encomienda cumplió su propósito? ¿Logró evangelizar a todos los indios? Claro que no. Fracasó la encomienda. La encomienda termina siendo una institución más bien de explotación contra la población indígena, el cobro de tributos, los servicios personales, lo cual va a llevar a que luego la corona española termine eliminando la encomienda, declare la encomienda como ilegal. Y la pregunta sería, profe, si la encomienda ya no va a estar, ¿quién se va a encargar de cobrar el tributo? Ya, eso va a correr bajo las manos de la figura del corregidor. Y una vez que el corregidor, el cual también fue creado para cobrar el tributo, su función termina fracasando, por eso la rebelión de Túpac Amaru, que se enfrenta a los corregidores, por el abuso que cometían frente a la población indígena, la corona española termina cambiándoles por las intendencias, la cual termina siendo también una institución encargada de cobrar el tributo indígena. ¿Sí? Ahí está. Entonces, a lo largo del virreinato, a lo largo de la época colonial, ¿qué instituciones fueron creadas para cobrar, por ejemplo, el tributo indígena? La encomienda sería una de ellas, el corregimiento y posteriormente las intendencias, ¿ya? Eso termina siendo la historia de la recaudación del tributo en la época colonial. Entonces, bajo esa perspectiva, chicos, ¿cuál sería nuestra clave en la pregunta 12? ¿En qué consistían las encomiendas? Ahí está. ¿Qué cosas se le entregaba a cada conquistador? ¿Qué se le entregaba? ¿Qué se le encomendaba? ¿La entrega de qué? Claro, ¿no? La entrega de un grupo de indígenas para que puedan primero evangelizar al indio y como contraprestación o como beneficio cobrarles a los indios el tributo. ¿De acuerdo? Clave correcta, la alternativa A. Acá hay una pregunta de Hans, dice, profe, después de las nuevas leyes, ¿no se logró eliminar de forma definitiva las encomiendas? Y tras la creación de las reducciones, ¿qué pasó con los encomenderos? Buena pregunta. Mira, cuando llegan las nuevas leyes de Indias promulgadas por el rey, el emperador Carlos I, se plantea eliminar la encomienda en la primera generación. Así de golpe, en la primera generación. Sin embargo, cuando llega la Gasca flexibiliza esta medida y la Gasca planteó que la encomienda se eliminaría en la segunda generación. Quiere decir que si hay un encomendero que es un papá y vive 40 años, la encomienda dura 40 años. Y muerto el papá, ¿no? La segunda generación, que sería el hijo, puede conservar la encomienda una generación más. Eso es lo que planteó la Gasca. Ahora, el detalle, chicos, es que la ley decía que la encomienda se eliminase, pero a lo largo de los siglos siguientes, la corona española no pudo eliminar del todo la encomienda. O sea, la ley decía que sí se elimine, pero en la práctica aún habían encomenderos. Solamente con las reformas borbónicas, ok, siglo XVIII, la encomienda recién será totalmente prohibida. Ahí recién se eliminan las encomiendas
Definitivamente con las reformas borbónicas, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta Hans también, ¿y qué pasó, profesor, luego que se establecen las reducciones? Si inicialmente la encomienda estaba bajo el control de un conquistador, ahora el grupo de indígenas pasa a manos de quién? Pasa a manos del corregidor, ¿recuerdan? Acá está el grupo de indígenas. Acá estaba antes el encomendero. Ahora la ley dice que el encomendero no puede evangelizar a la población indígena. Más bien esta población va a pasar a manos del corregidor. Y eso, chicos, va a tener un problema. Conflictos entre encomenderos y corregidores, pero sin entrar a una guerra. Entonces, si hay conflictos, ¿de qué forma de conflicto me está hablando usted? Presentaciones de alegatos, juicios en Lima. Yo te hago la pregunta, por lo tanto, debido a estos juicios que van a haber en Lima, ¿qué institución judicial alcanzó su auge en el virreinato? Vamos, cuéntame. Si hay muchos litigios, hay juicios, ¿qué institución judicial del virreinato alcanzó su auge? La Real. ¿Qué Real? Exacto, la Real Audiencia. ¿Me entienden ahora por qué la Real Audiencia era tan poderosa en el virreinato? Porque evitaba guerras civiles y canalizaba los litigios de esta forma, ¿ya? Listo, jóvenes, vamos a avanzar. El tiempo nos gana. La pregunta 2, las reformas de Toledo. ¿Es considerado Toledo el mayor organizador del virreinato? Una de las obras fue crear las reducciones. También él organizó la mita, inspirada en la mita incaica. Y en el ámbito religioso, ¿recuerdas qué orden religiosa llegó? Los jesuitas, pero también qué cosa llegó a manos de los minicos, el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Ajá, esa sería la clave en la pregunta 3, ¿de acuerdo? Pregunta 14. El pacificador Pedro de la Gasca fue enviado por la corona española hacia el Perú para tranquilizar los ánimos generados por las leyes de Indias. En esta labor la Gasca, ¿qué es lo que hizo la Gasca? Logró derrotar a Gonzalo Pizarro, líder de los grandes encomenderos. ¿Ya? Ahí se derrota, chicos, el mayor proyecto autonomista o el proyecto de crear señoríos en el virreinato, bueno, el territorio andino. Muy bien. Allá, ¿quién expuso a los jesuitas? Eso sería ya con otro virrey, sería con el virrey Manuel Amat y Junyent. Reformas borbónicas. Eso lo veremos en un momento, bueno, la próxima sesión.